Ya empezamos. Vamos a hablar sobre las centrales eólicas. ¿Qué es una energía no eólica? Es la energía obtenida por el viento, es decir, la energía cinética generada por las corrientes de aire y que es transformada en otras formas útiles de energía, como la mecánica o la eléctrica. La energía eólica se considera una forma indirecta de energía solar, puesto que el sol, al calentar las masas de aire, produce un incremento de las presiones atmosféricas y con ello el desplazamiento de estas masas a zonas de menor presión. Como resultado de este movimiento se da orígenes a los vientos. Normalmente la parte de los vientos se va produciendo cuando hay cambios de temperatura, ¿no? Especialmente cuando estamos yendo de primavera, de verano hacia otoño o de invierno hacia primavera, ¿no? Ahí hay donde hay aires calientes y aires fríos. Es por eso que en la época de agosto normalmente es una época de vientos, ¿no? Porque se están produciendo esas diferentes presiones y ahí está, ¿no? En las zonas con menos radiación, dice, ¿no? Donde todavía está el frío, el aire asciende menos y se concentra en bolsas sometidas a altas presiones, mientras que el aire caliente queda sometidas a bajas presiones en bolsas más altas. Y ahí está el aire caliente y ahí está el aire frío, ¿no? El aire frío el aire frío es alta presión y el aire caliente es en baja presión. Esta diferencia de presiones hace que el aire tiende a desplazarse desde las zonas de alta presión a las bajas. Entonces el aire frío que estaba a alta presión va a ir al aire caliente que está en baja presión y esa circulación de aire a eso lo llamamos el viento, ¿no? Y ese es el principal responsable para que la central eólica, para que un generador eólico vaya produciendo electricidad, ¿no? El viento es muy fundamental. ¿Cómo se obtiene la energía eléctrica? La obtención de la energía eléctrica la obtenemos mediante un aerogeneradores, que son los encargados de transformar la energía eléctrica de viento en energía eléctrica. Los aerogeneradores dependen su funcionamiento del viento de la zona, siendo 3 metros por segundo sobre segundo o 10 kilómetros por hora y 25 metros sobre segundo es el rango de viento que se requiere, ¿no? Mínimamente 3 metros sobre segundo o 10 kilómetros sobre hora o al final vientos más 90 kilómetros sobre hora. Cuando los vientos también son bastante grandes, hay veces por precaución deja de funcionar un sistema de aerogenerador, ¿no? Deja de funcionar porque tampoco es conveniente y es mayor el desgaste si hablamos mecánicamente. ¿Cómo se obtiene la energía eléctrica, no? ¿Cómo se obtiene la energía eléctrica mediante una central eólica? Ahí tenemos un dispositivo, un aerogenerador, ahí está una torre y ahí está la parte que capta el viento, ¿no? Parques eólicos. Un parque eólico es una agrupación de aerogeneradores, se puede situar en tierra o en mar, o ultramar, siendo los primeros los más habituales. El número de aerogeneradores depende fundamentalmente de la superficie disponible y de las características del viento en el emplazamiento. ¿Qué vientos hay? ¿No? Esta parte del sistema eólico, de las centrales eólicas, mucho se hace el estudio, ¿no? De los vientos durante un buen tiempo, ¿no? Mínimamente un año, ¿no? Cómo se está comportando, porque el lugar donde vas a elegir tendría que ser bastante donde hay circulación de aire, ¿no? Y esté produciéndose el viento, es muy importante. Ahora, en esto de los parques eólicos, hay los parques eólicos terrestres, ¿no? En la tierra y hay los parques eólicos marinos, ¿no? En el mar. Normalmente ahí están. La energía eólica marina se aproxima 7 veces más eficiente que la energía eólica de tierra. ¿Por qué es más eficiente la energía eólica? Porque es un lugar, podemos decir, plano y ahí de mejor manera circula el aire. Mientras en una parte
a pesar que es plano, siempre va a haber algún cerrito, una tierra abultada que va a impedir a que haya mejor circulación de aire en la parte terrestre que en la parte del mar, en la parte marítima, ¿no? Entonces ahí viene la eficiencia de esto, ¿no? Lo más complejo de la parte marítima es la instalación, ¿no? De estos y en ese lugar, ¿no? El soporte, porque esto va a sufrir bastante presiones mecánicas para que tenga toda esa consistencia y vaya soportando, ¿no? Si sería adecuado todo, se instalaría en el mar, pero es más complejo y más costoso, ¿no? Y ahí viene también la limitante, a pesar que tiene mejor eficiencia, y esa es la ventaja y la desventaja, ¿no? En Texas, Estados Unidos, se encuentra el parque eólico más grande del mundo, ¿no? Ese parque eólico es Roscoe Wind Farm. Cuenta con 627 turbinas eólicas con una capacidad de producción de 781 megavatios. Esto de hablar de la energía o las centrales eólicas es el futuro, ¿no? Se está proyectando que al 2025 las centrales eólicas superen a todos los tipos de centrales a nivel mundial y sea la primera forma de producir energía eléctrica, ¿no? Se ha visto por conveniente que es un sistema y lo bueno de la central eólica es una energía renovable, ¿no? El viento está ahí, no necesitas que como las centrales con fósiles, con gas, con combustibles ya es complicado, ¿no? Va a haber un momento que va a terminar y ahí queda, y aparte la contaminación del medio ambiente, ¿no? A pesar que las centrales eólicas contaminan el medio ambiente, pero es mínimo, ¿no? Lo que contamina son cosas bastante mínimas, pero es de mejores condiciones que los otros y aparte es una energía renovable, ¿no? Y esta es una de las condiciones que se da, es el parque donde está mayor cantidad de energía, ¿no? En Estados Unidos, el parque más grande, ¿no? ¿Qué es un aerogenerador? Son los encargados de transformar la energía cinética del viento en energía eléctrica. Es un generador eléctrico movido por una turbina, y esa turbina es accionada por el viento, turbina eólica. Los aerogeneradores pueden trabajar de manera aislada o agrupados en parques eólicos o plantas de generación eólicas, distanciados unos de otros en función del impacto ambiental y de las turbulencias generadas por los movimientos de las palas, ¿no? Para soportar la energía a la red eléctrica, los aerogeneradores deben estar dotados de un sistema de sincronización para que la frecuencia de la corriente generada se mantenga perfecta, sincronizada con la frecuencia de la red. ¿Qué partes tiene un aerogenerador? Si vamos viendo externamente, ahí está esta parte que es la parte del medio, eso se llama góndola, y las aspas o paletas o palas llegarían a ser las que están ahí, ¿no? Y la torre de soporte, ¿no? Ya internamente, ya adentro de la góndola, donde está ahí la parte de generación, porque al mover estas aspas o palas, indirectamente la energía cinética que se está captando va a entrar ahí adentro, y ahí está el sistema de generación, ¿no? Ahí vemos el eje principal, el buje, el multiplicador. Este multiplicador es en función a la velocidad, no siempre en todo momento aquí hay viento y la misma intensidad, entonces hay veces hay bajos vientos y este multiplicador está incrementando la velocidad para que el generador genere, ¿no? Esto ya es un sistema mecánico de engranajes que va a hacer que va a incrementar esa poca velocidad que está dando las aspas, entonces necesariamente sí tiene. Y tiene un sistema de freno mecánico, tiene un sistema de freno para regular la velocidad, ¿no? A pesar que está multiplicando, es muy importante que la velocidad aquí sea constante, ¿no? Y eso ya se está consiguiendo mediante sensores, mediante información de los RPMs para que no se vaya sobrepasando y ese freno mecánico vaya frenando o liberando para que la velocidad incremente o reduzca en función
al resultado principal de la velocidad que está entrando de las aspas de afuera, ¿no? Este controlador electrónico llegaría a ser el que va a controlar para que la velocidad vaya siendo una sola, ¿no? A la velocidad final de el generador se vaya moviendo, porque necesariamente es muy importante eso, ¿no? Ahora, la unidad de refrigeración es todo el sistema de enfriamiento, porque al generar, al producir ese movimiento en los bujes, las fricciones, va a empezar a tomar temperatura, ¿no? Pero también el mismo ambiente tendría que irse refrigerando, ¿no? Y la parte de orientación, porque normalmente este sistema, no el viento viene en una sola dirección, sino viene, hay veces, de norte a sur, de oeste a norte, y hay veces es no siempre en la misma dirección los vientos. Ahí viene el mecanismo de orientación, ¿no? Y ahí está la parte de que va haciendo la sensibilidad para que vaya captando el viento y después se vaya orientando, esto se vaya moviendo en sentido contrario a las agujas del reloj, o en el sentido de las agujas del reloj, para que capte la mayor cantidad de viento y esté frente, ¿no? Frente al viento. Eso es muy importante para que la velocidad sea de mayor velocidad, ¿no? El mayor viento que vaya captando y el resultado sea el mejor, ¿no? Eso es muy importante, y eso hace, ¿no? las partes de un aerogenerador. Aquí, por ejemplo, podemos ver un aerogenerador en Alemania, donde las personas son bastante pequeñitas, ¿no? Están haciendo un mantenimiento y ahí es un tremendo tamaño, ¿no? En Alemania se encuentra el aerogenerador turbina Ercon E 126, su rotor tiene un diámetro de 126 metros, cualquier cantidad de distancia. Esta sola turbina puede generar 7 megavatios de energía eléctrica y es el más grande del mundo, ¿no? Este aerogenerador es el mayor, el más gigante del mundo, ¿no? Y está en Alemania. Y ahí vemos el tamaño, y ahí hay dos personas que están haciendo mantenimiento de este aerogenerador, ¿no? Seguimos hablando, este llegaría a ser el que va a captar la orientación del viento, la veleta y el anemómetro. Eso es el que va a captar para que se vaya orientando, y al final aquí vemos un poco más amplio todas las partes, ¿no? Ahí tenemos el multiplicador, ahí llega el controlador electrónico, ahí está este es un motor de orientación. Ese motor va a ser para que gire, ¿no? A un lado, a otro lado, pero ese motor va a ser opcionado directamente con ¿no? El que va a orientar. Va a tener para que gire hacia la izquierda, hacia el sentido de las agujas del reloj, o contrario, para que vaya orientándose al viento donde está, ¿no? El eje principal de donde está acoplado el eje entrando a la góndola, ¿no? Y ahí tenemos el eje pequeño, que es la acoplación del multiplicador hacia el generador, ¿no? Y este es el sistema de refrigeración, de enfriamiento, ¿no? La corona de orientación, cuando el motor va girando, esto va a ir moviéndose, y ese va a hacer que se mueva toda la parte de la góndola y las aspas, para que vayan tomando una determinada posición y capten la mayor cantidad de viento, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cómo funciona un aerogenerador? Los aerogeneradores producen electricidad aprovechando la energía natural del viento para impulsar un generador. La caja de cambios o el multiplicador incrementa la velocidad, ¿no? Eso incrementa la velocidad de rotación en el eje proveniente del rotor, e impulsa al generador, que utiliza campos magnéticos para convertir la energía rotacional en energía eléctrica. Lo que sí, dentro del generador lo que está hay imanes, y al final de dos formas puede ser ese alternador, el generador de corriente. Vamos a regresar aquí, de dos formas pueden ser, los imanes pueden estar en la parte del estator o en la parte del rotor. Si están en el estator los imanes, el rotor son las bobinas, y ahí se está generando la corriente al mover dentro de un campo magnético
en los conductores del rotor se están excitando, se están moviendo los electrones y están empezando a producir. Cuanto más velocidad vaya dando, mayor cantidad de corriente de tensión va a producir. Entonces muy importante. Ahora, si las bobinas o los imanes están dentro del rotor, el que capta ese campo magnético variable al moverse van a ser las bobinas del estator. Entonces en el estator va saliendo, porque hay dos formas de producir o ubicarse las bobinas donde van a captar la corriente, ¿no? Y esa es la forma, ¿no? Esa es la forma a eso se va viniendo mediante campos magnéticos. ¿Qué produce el campo magnético? Normalmente una bobina o una bobina, un electroimán, ¿no? Una bobina energizado, o si no un imán permanente. ¿Y quién va a ser influenciado? ¿A qué influye esa bobina, ya sea en el estator o en el rotor? Al bobinado que está en la parte contraria. Si está en el rotor, como decía, va a estar en el estator, el embobinado, y en esas bobinas del estator van a empezar a moverse y de ahí va a salir la energía trifásica, y el desfase de una bobina a otra bobina, la ubicación en 120 grados, y con ese mismo principio va a salir la corriente desfasada, ¿no? ¿Qué tipos de aerogeneradores existen? ¿Qué tipos de aerogeneradores? Hay aerogeneradores de eje vertical, donde están captando, y hay generadores de eje horizontal. Eje horizontal, ¿no? Y ahí es por la posición del aerogenerador. Por la posición del aerogenerador. En este caso, los tipos de aerogeneradores por la posición del equipo con respecto al viento, cuando las aspas se enfrentan al viento, es el diseño más utilizado. Normalmente la mayoría de los aerogeneradores se van orientando, enfrentando al viento, ¿no? Para captar la mayor cantidad de viento y las aspas se vayan moviendo. Ese es el diseño más útil. Necesita de un mecanismo de orientación para mantener el aspa de cara al viento. Siempre alguien que le va diciendo girar a un lado o al otro lado, para ir captando, para ir orientándose donde está viniendo el viento. Y la otra forma, ¿no? Al sotavento, las aspas se mueven con el viento, pero sale tras la góndola, ¿no? Es menos utilizado, puede ser construido sin un mecanismo de orientación. Esto normalmente ya no se orienta al viento, ¿no? Tiene menor rendimiento porque no está captando la mayor cantidad de viento. Normalmente este es el que más se va utilizando en cuestión de los aerogeneradores. Tipos de aerogeneradores por el número de palas. ¿Cuántas palas, cuántas aspas tiene? Y este es un aerogenerador de una pala. Este, por ejemplo, generador de una pala precisa un contrapeso al otro lado, en el otro extremo, para equilibrar la velocidad de giro muy elevada. Introduce en el eje unos esfuerzos muy variables, lo que corta la vida de la instalación, especialmente el sistema mecánico, ¿no? Entonces ese es el problema, y la cantidad de viento con una pala, con una aspa, no va a ser bien captada, ¿no? Va a girar, pero ahí va a quedar, ¿no? El rendimiento no es bueno, pero existe también de una pala. Y vamos al siguiente. Tipos por el número de palas, y ahí tenemos dos palas bipala, dice, ¿no? Y ahí está a un lado y el otro al otro lado, ¿no? Y ahí está el aerogenerador con dos palas. Tiene la ventaja de ahorrar el coste y el peso de una pala respecto a la tripala. Por ejemplo, este es más liviano y es muy importante, el peso es más liviano, entonces ahí viene la ventaja, ¿no? Pero necesita una mayor velocidad. Estos ya no captan tanto viento, entonces necesitan que haya un viento con media velocidad mínimamente. En baja posiblemente su tensión, su velocidad no sea suficiente, o sea de pocos voltios y pocos amperios, porque no está llegando a la velocidad de régimen, ¿no? Ese es el problema de esto. Estas de dos palas son más ruidosas, ¿no? Y vamos al tercero. Tres palas es el diseño más utilizado. Esto normalmente es el que más se utiliza, ¿no? Y tiende a imponerse como estándar. Donde hay
la cantidad de generadores normalmente es de estas características, ¿no? De estas condiciones, los aerogeneradores o el conjunto, porque no solamente está un hito, ¿no? Están varios al contorno y al final vemos otro, multipalas, varios, ¿no? Con un número superior a 3 palas. Se trata del llamado modelo americano, debido a que una de sus primeras aplicaciones fue la extracción del agua en los pozos de grandes llanuras de aquel continente, ¿no? En sí, esos sistemas mecánicos para captar el viento habían de varias palas y eso se utilizaba para extraer agua de los pozos, de las profundidades, ¿no? Y ahí normalmente esto se va viendo, pero en poca proporción. El que más se va viendo es el de 3 palas, ¿no? El de 3 aspas. Ese es el más aplicado, a pesar que existe de varias, de uno, de dos o de varias, pero el que mejor trabaja, el que mejor tiene condiciones. Por ejemplo, si hablamos de peso y decía, cuando es de 2 palas es más liviano en relación al de 3. El de 5 en este caso va a ser más pesado que el de 3, casi se va a duplicar. Ese es el problema, y el problema del peso ya también es la tose, ¿no? El soporte que va a tener que soportar todo eso, no solamente el peso, sino todo el movimiento cuando va a producir y va a captar el viento, y es muy importante esa parte, ¿no? Entonces aquí la desventaja es de mayor, esta torre va a ser más consistente porque va a tener mayor peso por la cantidad de palas que va a tener. Almacenamiento y potencia. Normalmente estos generadores, aerogeneradores, van a almacenar, porque no todo el momento va moviéndose. La energía producida por un generador eólico se almacena en un banco de baterías. El generador eólico transforma la energía del viento en una corriente directa a 12 o 24 voltios y se conecta directamente al banco de baterías. Posee un sofisticado regulador electrónico de voltaje que vigila permanentemente el estado de carga de las baterías. Mantiene un riguroso control sobre su velocidad de giro y compensa las pérdidas de tensión en las líneas de conducción. Indirectamente es muy importante cuando tienen baterías el momento que esté cargando, que no sea una carga en exceso, ¿no? Porque esa carga en exceso lo va a hacer que lo dañen las baterías, y las baterías van a tener un tiempo de vida menor, ¿no? Entonces, uno de los inconvenientes, y para que no ocurra eso, el regulador electrónico va a trabajar correctamente y vaya manteniendo una carga permanente y la adecuada para que esta batería no vaya sufriendo daños, ¿no? Esa es una forma para que vaya trabajando. La autonomía del sistema puede ser estimada de acuerdo a las tablas de potencia suministrada por el fabricante, cuán autónomo, ¿no? Cuál solito puede abastecer. Las siguientes tablas resumen la potencia esperada de un generador de 1000 vatios bajo diferentes regímenes de viento, ¿no? En 2000 vatios es la potencia del generador, y no todo momento va a ser el mismo viento, ¿no? Y cómo va a ser que ese generador sea solito, vaya abasteciendo, ¿no? Ya sea en el día y en la noche, ¿no? Y a eso se va refiriendo la autonomía, ¿no? Y esto es en función al viento. Si el viento va a ser 12.87 kilómetros hora, brisa suave, intermitente, el estimado en mes en kilovatios hora va a ser 60 kilovatios hora. Con esa energía va a ser estimado para una casa normal para 2 días, una casa que estemos ahí en el campo y podamos con eso generarnos. 2 días podemos tener de energía con ese suave viento. Pero si se incrementa el viento, ¿no? La velocidad promedio va incrementando, la velocidad suave y constante, y ya vamos a tener a esa velocidad de 14.48 kilómetros hora, ya vamos a tener un tercio más de esto, ¿no? Y ahí vamos a tener 90 kilovatios hora. ¿Cuántos días ya me va a durar eso? Ya va a ser 3 días, ya mayor tiempo de duración de esa energía generada me va a durar más tiempo porque ya tengo mayor velocidad. Si incrementa mayor velocidad, brisa moderada, intermitente, y eso ya llega a ser arriba de esa brisa de 16 kilómetros hora,
me va a salir 125 kilovatios hora al mes. ¿Y eso cuántos días? 4.2 días, ya mayor cantidad. Y como vemos, se sigue incrementando la velocidad del viento, también más kilovatios horas voy a tener y al final voy a tener más tiempo de duración. Y en ese caso, si tengo velocidades más grandes, brisa moderada y fuerte, intermitente, 190 kilovatios hora voy a tener y al final ya voy a tener 6 días. Y si sigue incrementándose como 20.92 kilómetros hora, y ahí voy a tener una energía estimada kilovatios hora 215, y eso cuánto me va a durar, aproximadamente 7 días. Y lo mismo, esto ya es con un aerogenerador, digamos, de una vivienda, de un sembradío, y ahí tienes, hay veces el sembradío no siempre está dentro de la ciudad, sino está en el campo, y hay veces es un lugar bastante alejado, ¿no? Y vas a tener tu propia generación de energía, y en función al viento vas a tener más días de poder usar o menos días. Eso es lo que nos habla esta tablita relacionado con el almacenamiento de esa energía que produces y cuántos días te puede durar esa energía almacenada, ¿no? De acuerdo a la cantidad. Ahora no vamos a tener en el campo todo, ¿no? No vamos a tener todas las condiciones, no lo necesario y lo suficiente, ¿no? Porque la energía también es limitada. Ahora es distinto si tuviéramos energía constante, ¿no? A pesar de tener, y hay veces la distancia del lugar donde estamos es bastante, no se puede hacer un tendido de líneas, y hay veces como nos abastecemos, ¿no? Con nuestra propia generación. Entonces ahí viene también esta parte. La energía eólica en Bolivia, ¿no? Un lugar donde se ha, Colpana, por ejemplo, que hacía en Cochabamba, es el primer proyecto eólico. Ese proyecto eólico ha tenido un costo, y ese costo, como indica aquí, está a los 7.6 millones de dólares. Ha sido la primera central eólica en Bolivia. Esa central eólica ha tenido una cierta capacidad, ahorita está en pleno funcionamiento, ¿no? ¿Cuántos? Esa central, proyecto eólico con 31 generadores, 27 megavatios se va generando con esa central eólica. Esa es la cantidad que se va generando. En sí ha sido el primer proyecto, y ese proyecto es una información de una revista técnica, por eso dice ver más, ¿no? Entonces, donde va dando los datos, ¿no? Pero esta primera central eólica en Bolivia ha abierto los ojos a la parte técnica y se ha empezado a hacer proyectos, ¿no? Proyectos de centrales de generación eólicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los datos, ¿no? de los aerogeneradores de Colpana, ¿no? De donde se está generando. La potencia nominal, dice, es de 3.000, 2 por 1.500, 3.000 vatios cada aerogenerador, y ahí se está conectando 31, más o menos 27.000 megavatios se va produciendo con esos 31 aerogeneradores. Y ahí están las características técnicas del aerogenerador de Colpana, ¿no? La que se ha instalado, que han sido aerogeneradores chinos. Ahí está, ¿no? Pero se ha ido proyectando, y en este tiempo el sistema proyecto eólico en Santa Cruz, y este proyecto es de ENDE, y este está ya para ejecutar, ¿no? Estos 3 parques eólicos, uno va a ser en Guarnes, otro en San Julián y El Dorado. Potencia mínima de instalación de estos es de 93 megavatios, distribuidos de esta forma, ¿no? En Guarnes 21, en San Julián 36 y en El Dorado 36. Por ejemplo, el de Colpana ya está en la tercera etapa. ¿No? Ya se ha hecho una cierta cantidad, se está incrementando y ya va a estar en la tercera etapa de ampliación. En la primera etapa 21 megavatios y estaba más que Warnes, por ejemplo.
y son proyectos mayores. Y con estos 4 proyectos y Colpana ya superamos los 100 megavatios. Entonces ya estamos en ese campo, también se está proyectando en esa parte, ¿no? En esa parte se está proyectando. Este diseño, como se va indicando, está en función ya en la etapa final del proyecto, ya listo para la ejecución, está en ese proceso, ¿no? Posiblemente había estado en ejecución, justo había el cambio de gobierno, el gobierno transitorio, y de nuevo ha regresado el mismo gobierno que estaba anteriormente, podemos ir indicando, y al final sigue esto avanzando, ¿no? Posiblemente ya había estado en etapa de ejecución ya en primera, segunda, tercera etapa, pero ya había estado en avance, pero ya está para hacer el proyecto, ¿no? Ya está en la parte final, ya para empezar la ejecución, ¿no? Eso se va hablando de este proyecto. Otra de las cosas que se van coordinando en esto es el Ministerio de Energía y Coordinación de Empresas Nacionales de Electrificación tiene previsto la construcción de 3 parques, ¿no? Y esos 3 parques, como vamos viendo, van a ser los parques eólicos que estábamos hablando en datos, Guarnes, San Julián y El Dorado, ¿no? Generarán 108 megawatts, aproximadamente 110 hogares consumirán energía limpia, que permitirá la exportación de electricidad al exterior del país a partir del próximo año, ¿no? El parque eólico San Julián se emplaza en el municipio de Cotoca, ¿no? Contará con 11 aerogeneradores, mientras El Dorado se construirá en el municipio de Cabezas y contará con 15 turbinas eólicas. Finalmente, el parque eólico de Guarnes tendrá 4 aerogeneradores, pero estos 4 aerogeneradores en Guarnes van a tener la misma capacidad, entonces la potencia de los generadores van a ser grandes para llegar indirectamente a la misma, y esto con 15 y esto con 4, ¿no? En el marco de asistencia técnica del programa de energías renovables, ¿no? Tiene el objetivo de garantizar la correcta utilización de los recursos proporcionados por el sector público destinado al proyecto de inversión a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos, metas y previstas del Plan de Desarrollo Económico. Se está hablando de 2016. Este proyecto por eso va de hace rato, pero ya está en la etapa final. Seguimos viendo ventajas y desventajas de las centrales eólicas. ¿Qué ventajas nos produce? Produce emisiones, no produce emisiones dañinas para el medio ambiente, ¿no? Es inagotable, el viento no se va a agotar. Los parques eólicos son compatibles con otros usos, ganadería, agricultura, puede haber donde esté el parque, puede haber ganadería, puede haber agricultura, no es que los generadores eólicos, las torres van a contaminar y ahí ya no se va a producir, o el viento va a hacer que ya no haya ganado, ya no haya sembradíos, ¿no? En sí puede ser compatible, ¿no? Y esa es una ventaja. Los aerogeneradores no requieren suministro de combustible, no necesitan combustible fósil, no necesitan gas, no necesitan, ¿no? Por lo que son ideales para países en vías de desarrollo. Entonces aquí, en algunos países el combustible, para generar con combustible compran, y al comprar les va siendo bastante costoso, ¿no? Y al final el viento les puede ir captando solamente el costo de la construcción y ya no necesitan más combustible, y al final están ahorrando y ya no están comprando combustible, pero están generando solamente captando el viento, ¿no? Y ahí viene también una ventaja. Su mantenimiento es escaso, ¿no? No se hace mucho mantenimiento, todo el tiempo está fallando, son necesarias una revisión cada 6 meses, entonces es una máquina de buena construcción, consistente, y es el mantenimiento a largo plazo, ¿no? También es una ventaja de los generadores eólicos. Su utilización combinada con otros tipos de energía, habitualmente la energía solar, fotovoltaica, permite la autoalimentación de las viviendas, ¿no? Entonces se va autoalimentando, algo similar a la energía, los paneles solares, la energía solar, ¿no? ¿Qué desventajas tienen los generadores eólicos? Los generadores provocan un gran impacto paisajístico en sí, lo que va moviendo, lo que está produciendo el movimiento, el ruido, entonces está impactando al paisaje, ¿no?
Normalmente donde se va instalando en una planicie, ¿no? Donde puede correr el viento, ¿no? En un lugar donde está hay cerros, esas cosas. Entonces esa parte de ese lugar, entonces está, la parte del paisaje está, y eso viene una desventaja, ¿no? No es como antes, digamos, ahí silencioso, tranquilo, y esto va a producir ese impacto, ese ruido, y eso va a traer que ya no esté esa tranquilidad, ¿no? Cuando vamos al campo, cuando vamos a las provincias, no vemos, no escuchamos el ruido de la ciudad, ¿no? Y ahí ves, ahí estamos, ¿no? Las hélices pueden provocar daños a las aves que chocan contra ellas, es un problema principal, ¿no? Las aves no siempre están viendo bien y al final con las aspas pueden estrellarse y al final morir y es una desventaja, ¿no? Contaminación acústica generada por el giro de las turbinas, el movimiento, el ruido, el, las aspas, el mismo propio generador, entonces va a haber un sonido bastante y hay una contaminación acústica, ¿no? Y eso del paisaje que estaba, que una tranquilidad, esto ya cambió especialmente por esta parte, ¿no? Los parques se instalan a menudo en zonas salvajes o vírgenes que quedan modificadas por las obras de instalación, un lugar donde no está habitado, ¿no? Normalmente ahí están y hay una planicie y ahí son los lugares indicados para esta instalación, ¿no? Y esa es una desventaja porque necesariamente en ese lugar vas a tener que, esas selvas, esos lugares que nadie toca y vas a tener que tocar para hacer la instalación de todo de toda la parte que es el parque eólico, ¿no? Y ahí viene una desventaja, ¿no? El Consejo Mundial dice, ¿no? Para la energía eólica establece que para el 2025 más de la tercera parte de la energía que se consume en, en el planeta provendrá del viento, ¿no? Ahí vendrán las centrales eólicas, ¿no? Al hablar de centrales eólicas no va a ser de ahorita ni de mañana, sino va a ser el constante porque va a haber bastante instalación de esto porque se está pensando esto, ¿no? Como los combustibles fósiles van cada tiempo acabándose y es menos, el costo va a ir incrementándose y al final no va a ser accesible y dar un paso a otro tipo de forma de generar, ¿no? Y ahí están los aerogeneradores que todos los países a nivel mundial están dando ese paso, ¿no? Empezando los países desarrollados a los países en medio de desarrollo y los subdesarrollados, ¿no? Porque es una parte bastante, no necesitas inversión aparte de la instalación de todo lo que es los aerogeneradores, posteriormente comprar un combustible, algo que produzca el movimiento, ¿no? ¿No? Eso ya es, ahí está, no se necesita, ¿no? Y ahí es una de las ventajas y es por eso que se está pensando o se está viendo que a nivel mundial va a haber cualquier cantidad de centrales eólicas, ¿no? Para ir contrastando porque va a ser una buena parte, ¿no? Una buena parte de la energía generada a nivel mundial va a ser, en algunos países ya están superando más de la mitad, ¿no? La cantidad de energía que se va produciendo, que se va generando en algunos países ya ha superado a los demás, ¿no? Especialmente a los combustibles fósiles hasta las hidráulicas, ¿no? Sabemos que con el cambio climático también se está disminuyendo cada vez el agua, ¿no? Y las hidráulicas están teniendo también esa dificultad, ¿no? Especialmente el agua, ¿no? Y ahí viene uno que sí va un buen tiempo, con el tiempo va a seguir habiendo, ¿no? Inconvenientes técnicos. Debido a la falta de seguridad en la existencia de vientos, la energía eólica no puede ser utilizada como única fuente de energía, entonces la única, ¿no? Al subir y bajar su producción cada vez que cambia la velocidad del viento se desgasta más la maquinaria, ¿no? Al que esos cambios de velocidad también están siendo bruscos, están haciendo que el sistema mecánico vaya teniendo problemas, ¿no? El desgaste sea más rápido, ¿no? Si los vientos son más de 2000, de 25 metros sobre segundo, el sistema de seguridad del aerogenerador lo desconectará, produciendo así un descenso en la producción eléctrica. ¿Por qué? Por sistema de seguridad, porque esas velocidades elevadas del aspa hasta podría destruirlo, ¿no? Es por eso que el sistema de seguridad lo va desconectando para evitar los daños, ¿no? Eso ya lo hace automáticamente y ese es un poquito también el problema cuando hay vientos ya
bastante grandes, ¿no? Y esa es una de las desventajas de esto de los aerogeneradores, ¿no? De los vientos ya en exceso, ¿no? Por eso tampoco tendría que ser mucho los vientos, sino un viento moderado, ¿no? Un mínimo y un máximo, más de eso va a ser daño, menos de eso también no va a ser ya lo aconsejable, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Y una de las cosas, no siempre el viento está ahí, ¿no? Todo el tiempo está el viento, ¿no? Y ese es un inconveniente también técnico. Y es por eso que cuando se instala este tipo de centrales eólicas, lo primero es hacer un estudio, ¿no? Y cuánto y cómo está siendo la velocidad todo ese tiempo, las 24 horas y durante un año, ¿no? Y al final se decide si ahí es el lugar indicado para hacer el parque eólico, ¿no? Y instalar una cierta cantidad de aerogeneradores y al final que vayan generando una energía y al final se vaya utilizando y vaya sirviendo a la población, al lugar donde está ahí, ¿no? O más próximo y ahí tener energía, ¿no? Esa es una de las desventajas, ¿no? De los inconvenientes, también ese de subir y bajar, ¿no? Pero la ventaja principal, esto es una energía renovable, ¿no? No tiene costo. El único costo es la construcción y el mantenimiento. Después, comprar, gastar energías adicionales y al final no requiere, el viento está ahí y eso es solamente captar, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Con esto vamos terminando esto de la central eólica y aparte de esto de la central eólica, esta presentación está en la plataforma, está ahí y como la anterior vez estábamos indicando, vamos a hacer un cuestionario, igual que la anterior semana, va a haber un cuestionario, normalmente el cuestionario va a tener 3 días, ¿no? A las 6 de la mañana empieza, pasa 3 días y a las 6 de la mañana se va a cesar, eso va a ser. Pero siempre los voy a ir publicando en el WhatsApp y en la misma plataforma va a estar esto y al final el momento que va saliendo, ¿no? Para que no tengamos ningún problema de contestar. Lo más importante antes de abrir el cuestionario, porque tienes una sola opción, es, y de acuerdo a la cantidad y a la dificultad de las preguntas o las respuestas, al final va a haber un tiempo, ¿no? Ahora son pocas preguntas, entonces el tiempo va a ser más corto, va a ser más preguntas, 10 preguntas, el tiempo se va a ir ampliando, ¿no? Entonces, pero antes de abrir el cuestionario y empezar a responder, como han ido viendo, cada pregunta va a ir saliendo. Si no respondes, no vas a poder pasar a la otra pregunta. Sí o sí tienes que responder y el tiempo te está yendo, ¿no? Y al final respondes y recién vas a la segunda y respondes, recién vas a la tercera y así, ¿no? Y al final el tiempo prudente tienes eso, ¿no? Y si te vence hasta lo que has respondido, el último en el tiempo previsto, y eso no va a ser compatible. Se va a compartir, ¿no? Y posteriormente quieras abrir, ya no vas a poder abrir y eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, eso también, pero antes de contestar todo eso, lo que tendrías que hacer es esto, ¿no? Ir haciendo volver un poquito a ver la parte teórica sobre las centrales generadores y ahí, ¿no? Y ahí va a ser, con ese estudiar, con eso de leer la presentación, vas a irte preparando y al final ahí vas a ir teniendo las condiciones de poder responder, ¿no? Porque si vas a cometer sin estar haciendo esa lectura, sin estar haciendo ese pasito, lo más probable es que no te va a ir bien, ¿no? Tal vez en uno que otra pregunta, pero después mejor es una lectura y después recién abrir el cuestionario y poder hacer las respuestas, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta para que vayamos terminando. Inge, buenas noches, Inge. Sí, Una consulta sobre los cuestionarios, Inge. ya. El resultado de cada cuestionario va a ser al final del parcial, El resultado, porque no se muestra, sí, no se muestra qué preguntas, digamos, hemos hecho bien o en qué preguntas quizás nos hayamos equivocado. cuando termina en sí, les debería mostrar. Cuando termina, digamos, el tiempo prudente, ha terminado a las 6 de la tarde y a partir de ahí va a salir. Ahora, supuestamente antes te muestra
Vos ya sabes cuál es la respuesta de tal pregunta, entonces para quedarlo así incógnito y decir sí o no, he hecho bien o no, y hay veces tu compañero te consulta, ¿no? ¿Y cómo has hecho? Esta pregunta es tal, está bien y tal, esta pregunta está mal, entonces después de terminado el tiempo de finalización del cuestionario, ahí tendría que aparecerte las notas, o todo lo que has hecho bien y todo lo que has hecho mal. En sí era hasta las 6 de la tarde, si no me equivoco, o 5:30, y tendría que aparecerte después de eso. A ver, velo y ahí sí, porque lo he ido programando de esa forma, ¿no? Antes no, por eso nomás, por eso, porque ya te sale el resultado, te dice ya 3 has respondido, 2 mal, digamos, entonces eso podría ser un comentario para tus compañeros y al final le dice, a tal, entonces un poquito es eso, ¿no? Que sea lo más real posible de tu conocimiento, ¿no? Las mismas Está bien, preguntas Inge. se van intercalando, los mismos sí se van intercalando. El A fue el B, el tal, escoge, y al final el A era otra cosa, ¿no? Y si sabes, sabes, ¿no? Si te preparas es eso, ¿no? Y eso es lo único, ¿no? Porque después no es monótono lo mismo, ¿no? Lo mismo a todos, ¿no? Sino un poquito se van intercalando las preguntas y las respuestas también están ahí subiendo, bajando, el de arriba y eso, y es como al azar, ¿no? Como un azar, como las cartas estuvieras barajando, ¿no? Así va a salir. Y eso es. Entonces vamos concluyendo y nos vemos mañana al grupo que me va a entregar el trabajo, y la siguiente clase entonces el día lunes de la siguiente semana. ¿Hemos terminado o alguna consulta más? Una consulta, Inge, Ya. sobre